Miré por la ventana de la sala, observando cómo las hojas de los árboles danzaban suavemente al viento. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando un juego de sombras en el suelo. Era un día hermoso, perfecto para recibir a mi sobrina Sofía, que llegaría en cualquier momento. La expectativa era evidente, pero una sombra de inquietud se cernía sobre mí. Me sentía como si estuviera en una burbuja de normalidad, mientras dentro de mí se formaba una tormenta de emociones. «Clara, ¿estás bien?» Miguel, mi esposo, entró en la sala y me miró con una expresión de preocupación. Siempre había sido atento, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir culpable. La vida que habíamos construido juntos era estable, y en muchos aspectos, perfecta. Sin embargo, la rutina se había apoderado de nosotros. «Sí, solo estoy organizando todo para la llegada de Sofía», respondí, forzando una sonrisa. «Le va a encantar el cuarto que preparé para ella». Miguel asintió y se fue a la cocina. Su presencia, aunque confortable, me recordaba a la monotonía que se había instalado en nuestro matrimonio. Extrañaba la pasión, la aventura. Los días se arrastraban como una película repetida, y no sabía cómo cambiar el guión. Mientras organizaba los cojines del sofá, mi mente vagaba. Recordé cuando Miguel y yo éramos jóvenes y llenos de sueños. Las noches embriagadas de música y risas, las promesas de una vida repleta de aventuras. ¿Qué había pasado con todo eso? ¿Qué había dejado escapar entre mis dedos? ¿Y qué realmente quería ahora? El toque suave de una mano, una palabra susurrada al oído, una mirada que dijera más que 1000 palabras. La campanilla sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. «¡Sofía!», grité, corriendo hacia la puerta. Al abrirla, fui recibida por un abrazo cálido y una sonrisa radiante. «¡Tía Clara!», exclamó Sofía, con sus ojos brillando de alegría. Era tan hermosa, con su cabello suelto y la energía vibrante que emanaba de ella. La juventud, la libertad, todo lo que había dejado atrás. «Estás más linda que nunca», le dije mientras la arrastraba hacia adentro. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Largo, pero valió la pena. Estoy tan emocionada de pasar tiempo contigo», respondió, arrojando su bolso sobre el sofá. Su energía era contagiosa y me sentí revitalizada. «Vamos a preparar algo delicioso para la cena. ¿Qué te gustaría comer?», pregunté, tratando de involucrarme en su alegría. «¿Qué tal una pasta? Me encanta cocinar contigo». Sonrió, y me di cuenta de que su presencia estaba sacando a la luz sentimientos que había enterrado. Mientras comenzábamos a cocinar, la conversación fluyó naturalmente. Sofía hablaba sobre sus planes, sus aspiraciones y la vida que llevaba en la universidad. La escuchaba, admirando su pasión y determinación. Era fácil perderme en su vivacidad, y por un momento olvidé los dilemas que me atormentaban. «Eres tan inspiradora, Sofía. Me gustaría tener un poco de tu valentía», confesé mientras removía la olla. «¿Valentía? Tía, tú eres increíble. La vida es corta, y tenemos que aprovechar cada momento. No tengas miedo de vivir». Me miró a los ojos, y sentí que se formaba una conexión inexplicable entre nosotras. La cena fue una mezcla de risas e historias compartidas. Cuanto más hablábamos, más viva me sentía, pero también inquieta. Esta nueva energía, esta admiración, era confusa. ¿Qué había cambiado en mí? ¿Qué estaba despertando Sofía? Intentaba ignorarlo, convenciendo a mí misma de que era solo una fase pasajera, pero la verdad era que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. Desperté en un día soleado. El canto de los pájaros sonaba como una suave sinfonía que llenaba el aire. La emoción de la llegada de Sofía aún vibraba en mí, pero había una mezcla de emociones que no podía ignorar. Lo que debería ser alegría se convertía en una creciente confusión. Pasamos los días siguientes juntas, como dos amigas que se reencuentran después de años, pero había algo más. Un hilo invisible que me ataba a ella de una manera que nunca había experimentado antes. Esa mañana decidimos ir al mercado. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un escenario casi mágico. Mientras caminábamos lado a lado, intenté concentrarme en la lista de compras, pero no podía evitar la mirada que Sofía me lanzaba. Tenía esa forma especial de observarme, como si intentara desvelar un secreto. «Tía, ¿te acuerdas de esas gomitas que comíamos cuando éramos niñas?», preguntó ella con una sonrisa traviesa. «Claro», respondí riendo. «Siempre robabas las mías». Sofía se rió, y su risa era música para mí. Un momento después, mientras tomaba un paquete de frutas, nuestros brazos se tocaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo.
un choque que me hizo dudar por un instante. Miré hacia el lado y vi a Sofía mirándome, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. «Lo siento», dije, tratando de disimular el torbellino de sentimientos que hervían dentro de mí. «No hay problema», respondió ella, con un tono que parecía más provocativo que casual. «No pareces tan emocionada por hacer compras. Solo pensando en algunas cosas», murmuré desviando la mirada. ¿En qué cosas estaba pensando? La verdad era que, más que en las compras, estaba pensando en ella, en nosotras. En los días siguientes, la tensión entre nosotras parecía aumentar. Intentaba mantener distancia, pero Sofía tenía una manera de acercarse que era casi irresistible. Durante un paseo en el parque, ella comenzó a hacer preguntas sobre mi matrimonio. «Tía, ¿tú y el tío Miguel todavía tienen esa química de antes?», cuestionó, mirándome de reojo mientras caminábamos. La pregunta me tomó por sorpresa, y no sabía cómo responder. La verdad era que la química se había disipado, pero no quería compartir eso con ella. «Ah, ya sabes cómo es. La vida adulta está llena de rutinas», respondí, tratando de sonar ligera, pero mi corazón pesaba con la culpa de esconder la verdad. «Las rutinas pueden ser aburridas, ¿no?», dijo ella, mordiendo su labio inferior, como si estuviera considerando algo más. «¿Has pensado en, no sé, recuperar la pasión?». Esa conversación me dejó inquieta. ¿Cómo podría Sofía entender algo que yo misma no comprendía? Pero había una parte de mí que se estaba permitiendo soñar con un mundo diferente, donde la pasión no fuera solo un eco del pasado. Una noche, decidimos ver una película. El sofá era cómodo, y la suave luz de la televisión iluminaba sus rasgos delicados. Mientras mirábamos, Sofía se acercó a mí, su brazo tocando el mío. El calor del contacto hizo que mi corazón se acelerara. La tensión en el aire era palpable, y antes de que pudiera pensar, nuestros rostros estaban más cerca de lo que imaginaba que era seguro. Y entonces, sucedió. Nuestros labios se encontraron en un beso inesperado, un choque eléctrico que recorrió todo mi ser. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y por un breve momento, nada más importaba. Cuando nos separamos, ambas sin aliento y aturdidas, la realidad volvió con fuerza. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. «No lo sé», respondió Sofía, con los ojos abiertos como si intentara descifrar un enigma. «Pero fue bueno, ¿no?», tragué en seco, con la mente en un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaba esto? La confusión se mezclaba con un deseo creciente que ya no podía ignorar. Estaba en un camino sin retorno, y la única certeza que tenía era que esta nueva emoción era tanto aterradora como intoxicante. Estaba inmersa en un torbellino de emociones, tratando de ignorar la presencia de Sofía, que me rodeaba como una brisa cálida en un día de verano. A cada movimiento suyo, sentía que mi corazón se aceleraba, como si estuviera atrapada en una montaña rusa emocional sin salida. La idea de alejarme solo parecía intensificar la atracción que crecía entre nosotras. En un momento de debilidad, decidí que necesitaba enfrentar esto, pero, como siempre, la vida tenía otros planes. Sofía estaba en la sala, acostada en el sofá, viendo una película mientras se giraba de un lado a otro. Llevaba una blusa que realzaba sus contornos y trataba de no dejar que mi mirada se detuviera allí. «Tía Clara, ¿por qué estás tan callada hoy?», preguntó, con una sonrisa provocadora en los labios. Forcé una risa, tratando de sonar despreocupada. «Ah, solo pensando en la rutina, ya sabes cómo es», respondí, desviando la mirada. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ella, en la manera en que sus ojos brillaban y cómo su risa parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de mi mente. «¿Rutina? Necesitas un poco de emoción en tu vida», Sofía dijo, levantándose y acercándose a mí. «Vamos a hacer algo divertido, algo que te haga sentir viva». Se inclinó, y su perfume me envolvió como una trampa. Sentí el olor dulce y fresco, y el deseo me golpeó como una ola. «Sofía, no sé si esto es una buena idea», murmuré, aunque la parte de mí que luchaba contra esta atracción se estaba volviendo cada vez más débil. Era como si ella supiera exactamente cómo seducirme, y cuanto más intentaba resistir, más fuerte era la necesidad de entregarme. «¿Por qué no? Solo se vive una vez, tía», sonrió, y no pude evitar sonreír de vuelta. «Vamos a salir. ¿Qué te parece ir a un bar? ¿Bailar un poco?». Dudé, la lucha interna intensificándose. «Sofía, yo no sé si es correcto. Siempre haces lo correcto. Pero ¿qué pasa con lo que realmente quieres?». Su pregunta atravesó la niebla de mi indecisión. Era verdad, siempre prioricé lo que se esperaba de mí, pero la idea de perderme en un momento de diversión sonaba tentadora. «No puedo preocupar a Miguel», respondí,
pero la verdad es que Miguel parecía cada vez más distante, y el peso de la culpa ya no era tan pesado como la alegría que sentía al estar cerca de Sofía. Él no necesita saber, solo vamos, por una noche. Te lo mereces, insistió Sofía, casi suplicando. Y, de repente, me di cuenta de que la decisión se estaba formando en mi mente, como un cristal solidificándose a partir de un líquido. Está bien, finalmente concordé, sintiendo que una parte de mí se liberaba, aunque el miedo y la culpa aún acechaban. Solo por una noche. Sofía sonrió, y la luz en su rostro me hizo sentir un calor interno. Genial, vas a ver lo bueno que es sentirse viva de nuevo. Mientras nos arreglábamos, la tensión entre nosotras era palpable. Cada toque y cada mirada se convertía en un juego peligroso. Cuando finalmente salimos, la adrenalina pulsaba en mis venas, y la ciudad parecía brillar con nuevas posibilidades. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba traicionando la confianza de mi marido, pero, al mismo tiempo, había un deseo ardiente que ya no podía ignorar. Mientras bailábamos, la música resonaba en nuestros cuerpos, y el contacto entre nosotras se volvía inevitable. El momento parecía eterno, y me vi perdida en la danza, en los movimientos de Sofía, y por un instante, todo parecía perfecto. Pero, en medio del éxtasis, una parte de mí seguía atrapada en la realidad, y sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones. La atmósfera en el hotel era eléctrica, y el olor a café fresco mezclado con el perfume de Sofía invadía mis sentidos de manera irresistible. Tan pronto como pisé la habitación, una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. Estaba viviendo una mentira, pero al mismo tiempo, no podía resistir la verdad que se estaba desarrollando entre nosotras. Tan pronto como cerré la puerta, Sofía se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y expectativa. «Estás hermosa», le dije, incapaz de ocultar mi sonrisa. Llevaba una blusa ligera que dejaba su piel al descubierto, y la manera en que su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros me dejaba sin palabras. «Gracias, tía». Se acercó más, y el espacio entre nosotras parecía electrificado. «Y tú, Clara, estás diferente, más viva. Eres tú quien me hace sentir así», confesé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Sabía que me estaba entregando a una pasión prohibida, pero la sensación de libertad era abrumadora. Sofía sonrió, y en ese instante, la incertidumbre se disipó. Lo que estábamos haciendo allí no era solo una transgresión, era la expresión de un amor que no debería existir, pero que latía con una intensidad que desafiaba la lógica. Se acercó aún más, y cuando nuestros labios se tocaron, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si la realidad se hubiera deshecho, dejando solo la intensidad de ese momento. El beso comenzó suave, pero pronto se transformó en algo más profundo, más urgente. Sentí sus manos explorando mi espalda, y la sensación de sus uñas rascando levemente mi piel me hizo estremecer. Con cada toque, cada suspiro, me sentía más viva que nunca. «Clara, yo», comenzó Sofía, pero no dejé que las palabras se concretaran. La atraje hacia mí, sumergiéndome nuevamente en sus labios, como si cada segundo fuera precioso. La pasión consumía todo. No pensaba en Miguel, no pensaba en el futuro, solo en el momento que estábamos viviendo. Después de un tiempo, nos separamos, sin aliento. «Necesitamos ser cuidadosas», dije, aún sintiendo la electricidad entre nosotras. «No podemos dejar que nadie descubra». «Lo sé, pero es tan difícil cuando estoy contigo». «Todo parece perfecto», respondió Sofía, su expresión mezclando alegría y preocupación. Al escuchar sus palabras, una ola de culpa me invadió. Estaba traicionando no solo la confianza de mi marido, sino también la base de la familia que había construido. Pero, al mismo tiempo, la pasión que sentía por Sofía era tan intensa que el miedo parecía insignificante. «Yo no quiero perder esto», admití, la vulnerabilidad transparentándose en mi voz. «Y no lo haremos, Clara. Te prometo que nos cuidaremos la una a la otra», dijo ella, sosteniendo mi mano con firmeza. La confianza que encontraba en ella era un refugio, pero las sombras de la realidad pronto comenzaron a acercarse. En los días siguientes, la rutina se convirtió en un juego de disfraces. Miguel comenzó a notar que algo estaba diferente en mí. Las conversaciones se volvieron más tensas, y él me observaba con una mirada que parecía penetrar mi alma. Una noche, mientras cenábamos, me hizo una pregunta que casi me hizo atragantar. «Clara, ¿estás bien? ¿Hay algo que quieras contarme?» «Claro que no, amor. Solo estoy cansada del trabajo», mentí, forzando una sonrisa. La verdad es que sentía que llevaba una vida doble, y eso me consumía. Cada risa que compartía con Sofía se convertía en un peso en mi conciencia. Mientras tanto,
Sofía y yo seguíamos encontrándonos en nuestro refugio. Cada vez que nos veíamos, la intensidad aumentaba, pero no podía dejar de preocuparme por lo que podría suceder si Miguel descubría la verdad. Siempre había sido un buen hombre, y me sentía una traidora. Clara, a veces estás tan distante. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía una tarde, mientras estábamos acostadas en la cama del hotel, con las sábanas desordenadas a nuestro alrededor. Es Miguel. Está notando que algo ha cambiado en mí, respondí, la preocupación evidente en mi voz. No quiero que sufra, no quiero que esto termine así. ¿Pero nosotros? ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos?, insistió, sus ojos fijos en los míos, buscando una respuesta que no sabía cómo dar. No sé, Sofía. Esto es tan confuso. Te amo, pero no sé cómo manejar todo esto, confesé, la frustración desbordándose en mis palabras. Enfrentemos esto juntas. No dejemos que el miedo nos separe, respondió ella, su determinación tocando mi corazón. Lo que estábamos viviendo era algo que nunca había imaginado, pero ahora, más que nunca, sabía que no quería renunciar a ella. La vida siguió su curso, pero yo ya no era la misma. Cada día, la tensión aumentaba, y Miguel, sin saberlo, se convertía en un espectador de mi transformación. Podía sentir la sombra del descubrimiento acercándose, pero la pasión que vivíamos era tan intensa que simplemente no podía detenerme. Y, en ese momento, no sabía que el destino estaba a punto de hacer un movimiento que cambiaría todo. Me senté en el columpio del parque, con el corazón acelerado y los pensamientos en un torbellino. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero la belleza de ese momento no lograba calmar la tempestad que se formaba dentro de mí. Allí, en las sombras de los árboles, esperaba a Sofía. Ella había decidido que necesitaba salir de casa, y esa decisión me dejaba en una angustiante incertidumbre. ¿Qué sería de nosotras? Cuando finalmente la vi acercarse, un misto de alivio y desesperación se apoderó de mí. Sofía caminaba con un aire vacilante, como si cada paso la alejara más de mí. Al encontrarnos, ella dudó antes de hablar. Clara, no sé si puedo seguir así. Esta situación me está consumiendo, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Por favor, no digas eso. No puedo imaginar mi vida sin ti, imploré, sosteniendo sus manos. El contacto me hizo sentir una oleada de calor, pero la inseguridad en su mirada era palpable. ¿Y si Miguel descubre? ¿Y si tu amiga cuenta todo? No quiero ser la causa de tu dolor. Clara, ella miró hacia abajo, evitando mi mirada, y sentí que mi corazón se apretaba. No eres la causa de mi dolor. Yo lo soy. Yo soy la que decidió dejarse llevar por estos sentimientos. No puedo dejarte ir, presioné, apretando sus manos. La sensación de su piel contra la mía era electrizante, pero rodeada de un miedo que no podía ignorar. ¿Y si todo termina mal?, cuestionó Sofía, la preocupación evidentemente estampada en su rostro. Enfrentemos esto juntas. Te prometo que encontraré una manera de resolverlo todo. No podemos dejar que el miedo nos separe. No quiero perderte, respondí, tratando de transmitir la seguridad que yo misma no sentía. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. El mundo a nuestro alrededor parecía ignorar la tormenta que se desarrollaba en nuestros corazones. El canto de los pájaros y el susurro de las hojas eran como un eco distante de una vida que deseábamos, pero que parecía tan lejana. Clara, Sofía comenzó, pero sus palabras se quedaron atascadas en su garganta. ¿Qué estás pensando?, pregunté ansiosa. ¿Y si nos vamos, lejos de todo esto, a un lugar donde nadie nos conozca? Sus ojos brillaron con una idea audaz, pero pronto se apagaron. ¿Y tu vida aquí? ¿Y Miguel? No me importa más eso, exclamé, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Todo lo que quiero eres tú. No estás siendo justa con él. La voz de Sofía se volvió suave, casi un susurro. ¿Justa? Reí, pero había amargura en mi risa. ¿Y desde cuándo he sido justa conmigo misma? La verdad es que pasé años asfixiándome en un matrimonio que no me satisfacía, y ahora que encontré algo verdadero, no puedo dejar que se me escape. Ella me observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Yo también siento eso, Clara, pero las consecuencias... comenzó, pero la interrumpí. ¿Qué más puede pasar? El dolor ya está aquí. Solo quiero vivir la verdad que siento por ti. Escuchamos el sonido del viento, y por un momento, parecía que el universo entero estaba esperando nuestra decisión. Entonces, luchemos, dijo finalmente Sofía, la determinación regresando a su mirada. La atraje hacia mí,
y nuestros labios se encontraron en un beso suave y lleno de promesas. Pero en el fondo, una sombra se cernía sobre nosotras. El miedo a la traición, el peso de las consecuencias que nos esperaban, todo eso seguía presente. Sin embargo, en ese instante, solo el amor que brotaba entre nosotras importaba. El futuro era incierto, pero una cosa era segura: no estaba dispuesta a renunciar a Sofía. Estaba en casa, el corazón acelerado, cuando Miguel me confrontó. Entró en la habitación como un huracán, trayendo consigo la tormenta de emociones que había intentado evitar. La mirada que me lanzó era una mezcla de dolor y rabia, y supe que no había forma de escapar. «Clara, necesitamos hablar. Siéntate», exigió, su voz temblando. «¿Sobre qué, Miguel?» Mi intento de desviar la conversación sonó más como una súplica que como una afirmación. Intentaba ganar tiempo, pero la expresión en su rostro decía que la verdad no podía ser ignorada por más tiempo. «Sobre ti y Sofía». Lanzó la frase al aire como si fuera una bomba, y sentí que mi estómago se revolvía. ¿Cómo lo sabía? Te vi, Clara, y no fue solo una vez. ¿Crees que soy ciego? ¿Cómo es que no entiendo cómo cambiaste? Respiré hondo. Miguel, yo no sé qué viste, pero puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que estás traicionando nuestro matrimonio? ¿Que lo que tenemos no significa nada para ti? Se rió, pero no había humor en su risa. Era una risa amarga, llena de dolor. ¿Realmente crees que puedes dejarme así sin explicaciones? No soy un tonto, no soy una traidora, Miguel. Yo simplemente no sabía cómo manejar lo que estaba sintiendo. Las palabras salieron apresuradas, y la verdad que finalmente admitía sonaba como un lamento. Sofía sacó a la luz sentimientos que siempre había reprimido. No quería que esto pasara. Te amo, pero también amo a Sofía. Él se quedó en silencio, y el mundo pareció detenerse por un momento. ¿Amor? ¿Tú llamas a esto amor? Te permitiste caer en la tentación, Clara. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Aplaudir tu elección? Su voz se elevó, y vi cómo el dolor en sus ojos se transformaba en una furia silenciosa. No, no es eso lo que quiero. Solo no puedo seguir viviendo en esta mentira. Las lágrimas comenzaron a escurrir por mi rostro, y me sentí expuesta, vulnerable. Por favor, Miguel, escúchame. ¿Escuchar? No puedo simplemente ignorar lo que hiciste. Traicionaste nuestro amor, Clara, y ahora hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Ahora prometo que pagarás por esto, no solo para mí, sino para todos los que conocen esta farsa que construiste. Sus palabras cortaron como una cuchilla. No puedes hacer esto, no puedes exponer a nuestra familia a esto. Miguel, por favor, supliqué mientras la realidad se instalaba. Sabía que estaba herido y que la venganza podría ser la única cosa en su mente. Se dio la vuelta, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué haría a continuación? La sensación de impotencia me invadió. Fue entonces cuando la idea de confrontarlo y exponer sus propios secretos me golpeó. No estaba sola en esta batalla, y quizás él no era el único que tenía algo que ocultar. La amiga de Miguel, que nos había visto, se había convertido en una pieza clave en este juego. Si ella sabía, podría usar eso a mi favor. Miguel, no eres el único que tiene secretos. ¿Olvidaste que también sé sobre ti y Lucia? Los vi juntos, y sé que no eres tan inocente como intentas parecer. Él se congeló. ¿Qué estás diciendo? El tono de incredulidad en su voz era palpable. Estoy diciendo que no puedes atacarme sin que yo considere eso. No puedes exponer mi vida cuando la tuya está igualmente manchada. Si quieres acabar con todo esto, yo haré lo mismo. Podemos destruirnos mutuamente, o podemos intentar entender lo que realmente queremos. Me miró, con los ojos llenos de furia y confusión. Tú no puedes hacer esto. Puedo, Miguel, y lo haré si insistes en herirme. El valor que encontré en ese momento era nuevo para mí. Estaba cansada de vivir en las sombras, de ser la esposa perfecta mientras mi corazón se desmoronaba en secreto. Él respiró hondo, como si estuviera intentando dominar sus emociones. Estás jugando un juego peligroso, Clara, y tú también. Tenlo en cuenta. Con eso, di la vuelta y salí de la sala, sabiendo que el enfrentamiento no había terminado, pero que finalmente había tomado el control de mi narrativa. El amor que sentía por Sofía era real, y no permitiría que Miguel la usara como arma en mi contra. A partir de ese momento, estaba lista para luchar por lo que realmente deseaba. Si has pasado por algo parecido, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por seguir mi historia y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.